Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean de nuevo a esta sesión eh, de aproximación con las temáticas o algunas definiciones, algunos conceptos que nosotros necesitamos para poder complementar nuestro curso. El día de hoy vamos a revisar lo que son las escalas y parámetros de estimación de las observaciones. Hemos revisado algunas cuestiones que tienen que ver con los tipos de observación, ¿no? que hemos realizado algunos registros por ahí de algunos ejemplos, algunas situaciones empíricas que hemos analizado en clase. También necesitamos algunas herramientas para poder trabajar con nuestro ensayo final, que tiene que ver con la complementación del estado del arte. Y bueno, en esta ocasión vamos a revisar estos elementos, ¿no? que nos puedan aportar mayor conocimiento a lo que vamos a realizar. Bueno, tenemos creo que en su mayoría tenemos herramientas que nos van a servir para analizar el enfoque cualitativo, que tiene que ver con la parte medible de algunas características que no podemos revisar a simple vista, ¿sí? Entonces tenemos la primera, que es la lista de cotejo, y que es un instrumento estructurado que contiene una lista de criterios o desempeños de evaluación establecidos, en los cuales únicamente se califica la presencia o ausencia de estos mediante una escala dicotómica, ¿sí? Es decir, que acepta solo dos alternativas: sí, no, lo logra o no lo logra. Acciones, procesos, productos de aprendizaje o conductas, que es lo que nos interesa. Se considera un instrumento de evaluación dentro de los procedimientos de observación. Muy bien, tenemos este primer elemento que tiene que ver con el manejo o el control de algunas manifestaciones de comportamiento o de las conductas que nosotros queremos observar, ¿sí? Si apareció o no apareció el señor de las papas, si logré hacerlo enojar, si no logré hacerlo enojar, como en los ejemplos que vimos en clase, y en base a esto obtener información relevante para poder analizarla, para poder trabajarla en algún proyecto de investigación. La lista de cotejo es muy útil porque es muy sencilla, es muy rápida. Únicamente hay que estar palomeando, hay que estar pendiente de si realizó o no el indicador que estamos pretendiendo, ¿no? que estamos observando. ¿Para qué se usan? Bueno, para comprobar la presencia o ausencia de una serie de características definidas en el desempeño del aprendizaje. Lo que ya decíamos, si lo logra, si no lo logra, si se presenta o no. De esta forma se pueden evaluar aprendizajes preferentemente del saber hacer y del saber ser. De igual modo, las listas de cotejo evalúan principalmente contenidos procedimentales y actitudinales. En el caso del primero, se utilizan para obtener información de trabajos o actividades de tipo práctico, es decir, como trabajo de laboratorios, manipulación de objetos, realización de experimentos, ejercicios físicos, práctica de deportes, solución de problemas matemáticos, realización de proyectos, aplicación de métodos experimentales, etc. Y lo que se refiere al contenido actitudinal. ¿A qué se refiere actitudinal? Bueno, que estamos va a haber presente esas pautas de comportamiento, esas pautas actitudinales: disposición, apertura, etc. Se utiliza para recoger información con respecto a sus comportamientos actitudinales reflejados en el componente de la conducta de los sujetos o de los alumnos, dependiendo del caso que sea, ¿sí? Entonces nos compete como psicólogos mucho más esta parte de evaluación de los procedimientos actitudinales, ¿sí? de los contenidos. ¿Cuáles son las características de la lista de cotejo? Bueno, ya veíamos hace un momento algunas muy relevantes.
Dice que se basan en el análisis de evidencias, es decir, se aplica observando las evidencias, como lo hemos estado haciendo en clase. Buscan identificar si están presentes determinados elementos en una evidencia. Se basan en indicadores claros, sencillos, directos y observables. No requieren de mucho análisis ni de una interpretación profunda para verificar la presencia o ausencia de determinados elementos en una evidencia, ¿sí? O en una observación. ¿Cuáles son las ventajas de la lista de cotejo? Son sencillas de realizar, son un instrumento de evaluación que por su simpleza requiere menos tiempo para elaborar, lo que ya comentábamos. Son objetivas, a reservas de lo que algunos de nosotros tengamos como concepto de objetivo, ya que están basados en observaciones y no en la subjetividad del observador o del docente, pero cae en cuenta de que debemos de ser muy descriptivos para poder ser lo más válidos posible, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, yo creo que podemos llegar a una mediación de la objetividad. Permiten adaptar el proceso de enseñanza. Después de haberla aplicado, se brinda información al docente, al observador, para poder reforzar partes del curso o del contenido que se han quedado menos claras y adaptar estrategias de enseñanza para mejorar el aprendizaje. Bueno, en este caso manejan una situación de aula donde el docente necesita evaluar si realmente el alumno ha o no logrado algún aprendizaje muy específico, ¿sí? Tan específico para que yo pueda hacer uso de una lista de cotejo, si lo logró, si no lo logró, si se presentó o no se presentó esa adquisición de conocimiento, ¿sí? Finalmente se obtiene información de manera rápida y concreta. Es como muy sencillo, muy práctico y se pueden hacer en una muestra pues considerable, ¿no? En una muestra significativa. Desventajas: solo presenta dos opciones, ¿sí? Este tipo de instrumento únicamente le corresponden dos opciones de respuesta, por lo cual pues es difícil realizar o tomar una decisión en cuanto al comportamiento o a la conducta que se necesita analizar. No se pueden apreciar los grados o niveles en que se presentan las conductas en el caso de contenidos actitudinales, ¿sí? No podemos ir midiendo gradualmente cómo va cambiando, si no es o si cambia o no cambia. Perdón. No permite la ejecución del estudiante en una puntuación o asignación de numerales para determinar una nota, ¿sí? Es puramente cualitativo, puramente en cuanto a evaluación a características. Entonces pues no existe como tal una evaluación numérica, ¿sí? Diario de campo: este es otro instrumento, otro elemento que nos ayuda a revisar información, a analizarla, a partir de una observación para poder trabajar el contenido de la misma. Y el diario de campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas. Además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez, el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente de proceso de observación. Puede ser especialmente útil, ¿sale? Al investigador en él, es decir, en el diario de campo, se toma nota de aspectos que considera importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo, ¿sí? Yo creo que lo hemos revisado en algunas ocasiones con nuestros registros de observación, ¿sí? Cuando hemos salido a lugares públicos y hemos observado algunas situaciones que tendríamos que haber registrado en un diario, en un cuaderno dedicado a eso, donde pudiéramos analizar e interpretar la información que se recolecta, que se recoge, ¿sí? Bueno, dentro del diario de campo, la descripción consiste en detallar de la manera más objetiva el contexto donde se desarrolla la acción, no lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo infiero, sino lo que yo estoy
observando, no mirando. Lo que yo estoy observando con todos mis sentidos, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, etcétera. Corresponde a relacionar con finalidad de profundización de las relaciones y situaciones que se han descrito en el apartado anterior. Cuando vamos a argumentar, necesariamente tenemos que hacer uso de la teoría. Aquí damos a la razón de ser del diario de campo. Es decir, no solamente vamos a describir y a partir de ello va a quedar fundamentado, va a quedar totalmente probado que es cierto, sino que en base a una teoría vamos a poder aterrizar el contenido de esas notas, de esas descripciones. La interpretación es la parte más compleja de las tres. Estaremos haciendo énfasis en dos aspectos principalmente, la comprensión y la interpretación. Como habíamos señalado en el párrafo anterior, se necesita argumentar desde la teoría. Este aspecto hay que mezclarlo con la experiencia vivida en la práctica para poder comprender e interpretar qué sucede. Sí, el análisis es una parte importante, pero como yo voy a interpretar la información, va a ser la base para que yo pueda decir si es válido o no. ¿Sí? Bueno, como podemos ver, únicamente revisamos dos herramientas, dos elementos importantes. Nos falta revisar uno que tiene que ver con la entrevista. Sin embargo, como requiere de más tiempo, pues lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Estamos contemplando algunos contenidos extra para la última clase para que ustedes se puedan llevar un poco más acerca de la aproximación a la investigación científica. Sin embargo, considero que tenemos buenos elementos para primer curso y que debido a la situación pues también espero su comprensión, espero su profesionalismo al continuar investigando, al continuar leyendo acerca de los temas que nos que pudieran complementarse, que pudieran apoyarse de este material que se les está brindando. Y pues quedo a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier situación que ustedes pudieran retroalimentar, que ustedes pudieran sugerir, pues estamos en esa parte, ¿sí? Yo espero que se la estén pasando muy bien. Sin más por comentar, yo les agradezco su tiempo. Nos vemos.